Buenos días, gracias por acompañarnos otra vez en Betania Online. Hoy comenzamos una serie nueva. Nos gusta predicar en series o libros y por los próximos meses vamos a predicar sobre los héroes de la fe en el libro de Hechos capítulo 11. Y vamos a pasar varios meses ahí observando estos héroes de la fe, como le llamamos. El capítulo de la fe, Hebreos 11. Cuando hablamos de la fe, tenemos que pensar en que es una palabrita con dos letras, pero tiene múltiples definiciones. Hay gente que define la fe como una sensación de certeza, un concepto positivo de alguien. Por ejemplo, tengo fe en alguien, en una persona. Es la afirmación o confirmación de algo que es veraz. Es otra definición. También es el concepto de fe que se puede utilizar en combinación con otras palabras. Por ejemplo, buena fe o mala fe. También es una creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón. Es una confianza en el éxito de algo o de alguien. Es lealtad a un deber o una persona. Es testimonio o aseveración de que una cosa es cierta. Muchas veces se usa la palabra fe para un conjunto de creencias. Nosotros somos cristianos por medio de la fe, creemos en la fe cristiana. Y por lo tanto, la Biblia nos enseña que en este pasaje que el hombre vivirá por fe. Lo vemos en el contexto anterior. Pero practicamos la fe cada día. Si usted piensa, cuando usted toma agua ya sea de la llave o de la botella, y usted la toma con confianza, que va a estar bien. Eso es fe. Usted va a un restaurante y ordena comida y usted está confiado de que va a estar bien. Usted le paga a alguien o alguien le paga a usted con un cheque o aún con billetes y usted asume que hay fondos, que el billete no es falso. Y aceptamos muchas cosas por fe. Cuando el cirujano le quiere operar, usted acepta por fe lo que el diagnóstico del cirujano, el método del cirujano, la ciencia del cirujano, los grados universitarios del médico, y usted se somete a la cuchilla del cirujano por fe. La fe natural que estamos observando ahí es un poco diferente que la fe espiritual, pero hay similaridades. La diferencia es que en el Nuevo Testamento la Biblia dice, porque por gracias soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Cuando uno viene a Cristo por fe y nace de nuevo en una vida espiritual, uno ahora tiene la fe que confía en Dios, en su palabra y en sus promesas. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 3. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a parar ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. El contexto de capítulo 11 de Hebreos, obviamente es el pasaje anterior,
donde el autor le está hablando al pueblo judío sobre la experiencia de Habacuc, que Habacuc pensaba y estaba frustrado que el juicio de Dios no caía sobre los injustos. Y estaba desesperado y angustiado el profeta y otros alrededor. Dice el pasaje anterior, comenzando en el versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es el contexto anterior. Él está diciendo, citando aquí, el justo vivirá por fe. Citando a Habacuc en el Antiguo Testamento. Y él está diciéndole a ellos, en Habacuc capítulo 2, que Dios le dijo al pueblo: yo sé que hay injusticia, yo sé que hay iniquidad, y yo me encargaré de ese juicio a mi tiempo, porque Él es Dios. Y le digo al pueblo: ustedes no se preocupen por eso, porque el justo por la fe vivirá. Y de ahí viene el contexto aquí, que nosotros los cristianos vivimos por fe y no por vista. Que nosotros los cristianos en nuestra vida cristiana demostramos nuestra fe en Dios por la obediencia de nuestras vidas. Y es lo que vemos aquí en este pasaje. El autor de Hebreos le menciona a ellos que estas personas, en los héroes de la fe del capítulo 11, no retrocedieron, sino que siguieron por fe y perseverancia y paciencia, y aguantaron todo lo que pasó, para ilustrar que la fe provee la perseverancia o la paciencia o la resistencia. Algunos dicen, hay una conexión entre fe y perseverancia. Aquí la vemos en Hebreos capítulo 11. Y para ilustrar, él comienza en el capítulo 12 y nos da una parada de individuos, de la gran nube de testigos que él menciona. Y por eso la fe aquí no es tanto la fe inicial de creer en Cristo. No es la fe de un niño, sino esta es la fe que es demostrada en acción. Hay un autor que tradujo este texto de esta manera: ahora la fe es tornar los sueños en acciones. Es apostando tu vida en las realidades invisibles. Y al relatar así nuestra vida, nos damos cuenta de que la historia está tejida al designio de Dios para que el acontecimiento que vemos sea una proyección de la intención invisible. Esa es una traducción un poquito suelta, pero como una explicación de lo que es este pasaje y este tipo de fe. La fe bíblica es tanto un regalo como una acción. Pablo enfatiza que la fe es un regalo de Dios. Así como lo es el amor, el gozo, la paz, la fe es una parte del fruto del Espíritu. Pero también Cristo enfatiza que la fe tiene que tener acción. Santiago dice que la fe sin obras es muerta.
Por lo tanto, la fe tiene que tener acción. Tu fe se ve por tu acción, por tu obediencia, por tu paciencia, por tu perseverancia. Pero la fe también es una paradoja. Por un lado, la fe es suficiente. Y por otro lado, la fe sola no es suficiente. Sí es suficiente para salvación, pero tiene que ser acompañada por obras para demostrar que ha habido salvación. Hay tres aspectos de la fe, de una fe madura. La fe madura mira hacia atrás, mirando al Jesús histórico, lo que Él hizo, que Él vino, Él vivió, Él murió por nosotros. La fe madura mira hacia arriba al Jesús invisible que está sentado a la diestra del Padre. Y la fe mira hacia adelante al Jesús que vendrá otra vez. Así que la fe tiene varias perspectivas, varios ángulos. Y aquí en este pasaje Él está hablando de esos héroes de la fe. De estos, Él menciona en el capítulo 11, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Bueno, los padres de la nación judía, lo que Él va a mencionar aquí, comenzando con Abel. Ellos ejercieron fe, confiando en cosas que no podían ver. Ellos se encontraron con oposición de personas perversas y de cosas adversas para no seguir. Ellos tuvieron oportunidad de renunciar su fe y regresar a su vida pasada. Pero ellos perseveraron en fe, confesándose como extranjeros y peregrinos en el mundo. Ellos demostraron su fe por sus obras. La fe sin obras es muerta. Y ellos recibieron el buen testimonio de Dios, la aprobación de Dios. Con todos sus defectos y sus debilidades y sus fracasos, Dios aceptó una vida de obediencia, una vida de perseverancia en la fe. Estos héroes de la fe tenían algo en común: pusieron su confianza total en Dios. A pesar de sus pruebas y circunstancias, a pesar de debilidades y dificultades, ellos triunfaron por una confianza en Dios. La fe nunca, la salvación nunca es por obras. La salvación siempre fue, es y será por fe solamente. Pero ya que uno es creyente, la fe es una manera de vivir. La fe es el único camino para el cristiano. Nunca ha habido otro ni habrá. Nadie es salvo por las obras, pero nadie tiene fe sin obras. La Biblia habla de fe, de certeza en la palabra de Dios. La Biblia habla de una confianza en la palabra de Dios. La Biblia habla de una certeza que vivimos basados en la palabra de Dios. Vivir por fe es vivir con la plena confianza de que Dios cumplirá sus promesas, de que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Eso es fe, es fidelidad, es confiabilidad, es lo opuesto de la apostasía. La fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y sus promesas. Debemos confiar. De la fe que está hablando Hebreos 11 aquí, no es la fe del comienzo, sino la fe de la continuidad, la fe de la perseverancia. La verdadera fe
es una certeza absoluta, aunque no vemos y aunque seguimos esperando. Noten otra vez el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Como cristianos, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos la venida de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Esperamos esa venida. Esperamos el establecimiento de su reino aquí en la tierra por 1000 años. Esperamos vivir en nuestra verdadera ciudad preparada por Dios para nosotros. Voy pues a preparar lugar, dice Juan 14. Esperamos ver a nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Esperamos disfrutar de la herencia eterna que Él tiene reservada para nosotros. Esperamos todas estas cosas, pero vivimos a la luz de ello. Las evidencias bíblicas informan nuestra mente y nos preparan para dar el paso de fe. Pero la fe de la conversión se constituye un fundamento histórico, en cierto sentido visible. No vemos a Dios. Sin embargo, en Jesús vemos la vida de Jesús. Vemos al Dios invisible a través de Jesús. ¿Por qué usted cree que Dios nos dio 4 evangelios? Para que podamos ver la vida de Jesús, las obras de Jesús, el poder de Jesús, la deidad de Jesús, y poder basar nuestra fe y confianza en ese Cristo histórico. La fe mira hacia atrás, como dije anteriormente. Y nosotros tenemos que ver que son realidades supremas, como dice él aquí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, lo que no se ve es tan real como lo que se ve. Las realidades supremas son realmente invisibles. El hombre con sus 5 sentidos puede ver y observar y sentir y probar y escuchar. Sin embargo, para el cristiano que ha nacido de nuevo y tiene los ojos espirituales abiertos, las realidades que no vemos son tan reales y tan verdaderas que deben controlar y demandar nuestras prioridades. Su vida y mi vida deben ser guiadas por lo por venir. Y el autor, para demostrar todo esto, dedica un capítulo completo de ejemplos de estos héroes, de esta galería de héroes del Antiguo Testamento. Entonces, la fe es, en este caso, cuando dice la fe, es la sustancia o la certeza de lo que se espera. Está hablando aquí, es un término legal en griego, que significa el título de una propiedad. Por ejemplo, usted es dueño de una propiedad, usted tiene un título. El título usualmente es un papel o unos papeles que le da el título de la propiedad, el número del lote, le da las medidas posiblemente, cuánto terreno hay, estructuras en el terreno, etc. Usted tiene el título de la propiedad y es su propiedad. El papel no es su propiedad, pero el papel garantiza que usted es el dueño de esa propiedad. Igualmente, la fe es el título de propiedad de las cosas que no vemos, de las cosas que esperamos. Y por lo tanto, Dios es el que puede darnos esa fe a nosotros. La fe comienza como la fe de un niño, pero la fe continúa y madura y se enfoca en lo que no ve y en lo que viene.
estamos tan ciertos que es verdaderamente cierto lo que creemos. La esperanza nunca en la Biblia es un deseo o un sueño o una fantasía. La esperanza es una seguridad del creyente. La esperanza es algo seguro que Dios nos ha dado. La esperanza no es algo que uno puede decir como, bueno, yo espero que no llueva hoy o algo así. No, es algo cierto, es la certeza. Dice la Biblia, la esperanza es nuestra fundación, nuestro fundamento. Las Escrituras son nuestro fundamento. Y la esperanza siempre es basada en las promesas de Dios. Dios no miente, Dios no falla. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho, cada profecía que se ha cumplido. Y por lo tanto podemos confiar y tener esperanza en Dios. Hay personas que dicen que viven por fe. Bueno, si usted vive por fe, demuéstrelo. Si usted vive por fe, los demás deben verlo. Hay personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, pero una vida desordenada, desorganizada, descontrolada. La fe es algo seguro. La fe es algo basado en la palabra de Dios. Por eso la persona que no tiene fe no camina con certeza. La persona que no tiene fe se burla de aquellos de nosotros que tenemos fe, porque no pueden creer que nosotros creemos algo que no vemos. La fe hace lo invisible visible. La fe ve lo invisible como algo real. Entonces el autor continúa, dice en el versículo 2 y 3, leímos el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen testimonio de quién? Bueno, de los que los conocían y de Dios. Y después dice, por la fe. Y esa frase la vamos a ver más de 20 veces en este texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Usualmente cuando decimos la palabra de Dios, pensamos en Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Logos es la palabra griega. Logos, el logos de Dios, la revelación de Dios, la comunicación de Dios. Esa no es la palabra que aparece aquí en Hebreos 11. La palabra en Hebreos 11 es la palabra rema, que significa la palabra hablada de Dios, o una promesa de Dios, o un decreto de Dios. Dice, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. En Génesis 1, nuestra mente va inmediatamente allí, porque dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios 6 veces, porque fueron 6 días de creación. Y dijo Dios, rema, la palabra hablada de Dios. Dios estableció el universo, todo lo que vemos, los planetas, las galaxias, las estrellas, el sol y la luna, todo lo que vemos, Dios lo creó. La gente dice, no puede ser. Nosotros que creemos en Cristo y en su palabra decimos, definitivamente puede ser y es. Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos,
por el aliento de su boca. Salmo 33, 9, más adelante dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No hubieron testigos presenciales de la creación, pero la Biblia nos da una clara evidencia de la creación. Y aparte de eso, hermanos, la creación propia habla de un creador, señala a un diseñador. Todo de la nada es una imposibilidad científica, pero Dios habló por la palabra de Dios, dice ahí. Entonces, hermanos, esta idea hay un pasaje similar, paralelo en Romanos 1, que dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios han sido vistas claramente, siendo entendidas por la que ha sido hecha. Bien similar al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para mí es interesante porque el autor de Hebreos tiene conocimiento del Antiguo Testamento y él comienza en Génesis. En la primera página del Antiguo Testamento es donde comienza él. Y dice, nuestra fe cree lo que no puede ver. Nosotros no vimos la creación, pero creemos en la creación. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. El autor nos habla de esta realidad. Los filósofos no lo creen. Los ateos obviamente no lo creen. Los cientistas no lo creen. Pero hermanos, el cristiano sí lo cree. Creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Eso es fe en el Creador, en el testimonio del Creador. Creemos lo que Dios ha dicho. Y vemos repeticiones. Uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento es Génesis. Por eso mismo, porque es el comienzo de todo. Dios, por su palabra, lo ha creado todo de la nada. La fe alaba a Dios. Si usted quiere alabar a Dios, crea su palabra. Crea lo que Él dice. La fe nos da una mente perceptiva para entender. Los que no creen en el Señor no pueden creer. Ellos se burlan de nosotros. Para ellos es un atraso creer en la historia de la creación, en el relato de la creación. Para ellos es falta de intelectualidad, es falta de ciencia, es falta de evidencia. Sin embargo, como siempre digo, toma más fe creer que el mundo vino de la nada que creer que el mundo vino de Dios. Había una primera causa. Y esa causa es Dios. El orden, el diseño, lo complejo que es el ser humano y el universo, las plantas,
la reproducción de animales y de plantas, cada una según su género. Todavía eso sucede en todo aspecto de la creación. Un sapo produce sapos, varón y hembra. Una leona produce leones, varones y hembras. Una ballena produce ballenitas, varones y hembras, machos y hembras. Una mujer da a luz un varón o una hembra. Dice la Biblia según su género. Hoy queremos dar rienda suelta a la ideología de género. Eso va en contra de la naturaleza, eso va en contra de lo normal, eso va en contra de Dios. Dios nos ha creado hombre y mujer. Punto. Ahí termina. Hombre y mujer. Y si usted quiere propagar la raza, necesita un hombre y una mujer. La realidad es que el hombre natural no puede entender estas cosas que son espirituales. El hombre que no conoce a Cristo no puede ver. Es como un hombre ciego que rehúsa creer que existe la luz. Usted no lo puede convencer. Es ciego, él no sabe lo que es luz. Tú le puedes explicar, pero la persona no puede entender y quizás no te crea y rehúsa creer. El incrédulo es igual. Por más que tú le expliques, él no va a entender. Porque el hombre natural no puede concebir, no puede entender las cosas de Dios. Fe no es simplemente una manera de agradar a Dios. Es la única manera de agradar a Dios. Más adelante en este capítulo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, los creyentes comienzan con fe, continúan con fe y mueren en la fe. Y el autor de Hebreos va a evaluar la vida de estos santos hombres de Dios y mujeres desde su comienzo fiel hasta su conclusión fiel. Los creyentes comienzan en fe. La pregunta mía para usted esta mañana es, ¿ha comenzado usted en la fe? Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tiempo que comiences en la fe. Y si usted ya ha comenzado en su fe, continúe viviendo en su fe. El justo por la fe vivirá. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por la fe, que es un regalo de Dios. Pero ahora que comenzamos en fe, ayúdanos a continuar en nuestra fe, para que un día seamos aprobados por los que nos conocen y por nuestro gran Padre Celestial. Si alguien en esta mañana no te conoce, pedimos que puedan venir a los pies de Cristo y comenzar su fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.